Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece. El día de hoy tenemos una invitada de lujo que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta entrevista que para nosotros es muy especial con Irene Sugasti. Yo, Irene, quisiera más bien que te presentes, empezar por ahí. ¿Qué tal? Me llamo Irene Zugasti, vivo en Madrid. Soy periodista, por error, porque no es algo. Pensé que era vocacional, pero luego se me quedó esa vocación y luego la retomé por militancia más que Ok. por academia. Soy politóloga también, pero bueno, sobre todo porque no me gusta, a mí de los currículum no me gusta mucho. Me considero pues una parte más de un engranaje que estamos construyendo entre muchas y muchos para dar la batalla comunicativa. Colaboro en varios medios del Estado español, principalmente en Canal Red y en Diario Red y en un podcast que igual habrá quien lo conozca, que se llama La Base, que hacemos análisis internacional, también de política interna española, que es una cosa que es muy dura. Y bueno, pues esa soy yo. Mira, de hecho, el espacio de comunicación que ustedes han creado por allá y que está extendiéndose ya poquito a poco también hacia América Latina, La Base, es un espacio que también tiene cada vez más adeptos allá en Costa Rica. Eh, Viene a suplir una necesidad enorme, ¿no? De comunicación de izquierdas, de comunicación de otro tipo, ¿verdad? Que nos permite escapar un poquito de toda la maraña comunicacional que teje la derecha para sostener la dominación en donde quiera que esté. Eh, Viniendo de esa experiencia, yo te quería preguntar, quizá como para arrancar, eh, ¿por qué es importante la comunicación como trinchera de lucha? Pues porque creo que es el frente ahora mismo en el que más podemos transformar, al que más gente se puede sumar, y además es muy interesante porque es un frente en el que todo lo que hagamos desde diferentes espacios, puntos, proyectos, suma. Es una suma, va añadiéndose, va generando más fuerza y va creciendo la pelota. Mira, el director del medio donde trabajo, Pablo Iglesias, tiene un análisis hemos escrito un libro sobre ese tema, tiene un análisis muy interesante sobre la cuestión lo que Milley llama la batalla cultural, ¿no? O esta idea de hacer comunicación contrahegemónica y no como defensiva, sino una ofensiva comunicativa. Él dice, y estoy de acuerdo, que la derecha y la extrema derecha, en el caso europeo también, y por supuesto en América Latina, entendieron mucho antes el poder de la comunicación en diferentes aspectos. Siempre han tenido los grandes medios, no siempre han sido los dueños de la Sí. imprenta, eso lo sabemos, desde que el mundo es mundo, la prensa es prensa, la tele es tele. Pero la guerrilla digital, todo lo que tiene que ver con la movilización cognitiva a través de redes sociales, a través de nuevas lógicas comunicativas, en la forma en la que los mensajes se construyen, se viralizan, eso la derecha lo entendió hace 10, 15 años. Y mientras nosotros estábamos analizando, estudiando, investigando, trabajando la profundidad, que obvio es parte de ese saber y de ese valor que le ponemos también a científico y de honestidad desde la izquierda queremos informar, ¿no? Pero es cierto que hubo un momento en que esa batalla, ese campo de esa arena de política, bueno, pues claramente estaba inclinada hacia ese lado, Claro. y además no de una manera ingenua, te quiero decir. Hay quien piensa, y a mí me parece un pensamiento, pues eso, muy ingenuo, que todos estos eh, tipos y perfiles, mensajes que circulan en medios de comunicación social y que son pues de esta ofensiva, esta internacional reaccionaria y del odio, se viralizan solos, ¿no? Como los hongos en una noche, como decía en aquella película en Novecento. No, por supuesto, a los fascistas se les financia, se les articula, hay muchísimo dinero, hay muchísimo interés y hay muchísimas operativas trabajando para que eso ocurra, ¿no? Pienso en las granjas de troll de Milley, pero puedo pensar también en toda la estructura gringa de financiación de ONGs, estructuras, etcétera, para que siempre el imperio nos tuerza el brazo, ¿no? Entonces, por eso creo que el valor de hacer un rearme político y comunicativo es fundamental. Y no es sencillo, es una militancia como cualquier otra, pero creo que hay que hacerlo y que tenemos que dejar de tenerle miedo
a estos formatos, a comunicar con otros códigos, a poner la cara y el cuerpo en la comunicación, que obviamente no lo quiero comparar con poner la cara y el cuerpo en otras militancias mucho más duras, pero también es una militancia Sí. bueno, que implica ciertas cosas. Y ya te digo, Aran, que para mí lo hermoso es que aquí todo suma. Es que si tú tienes un proyecto en Costa Rica y otra compa tiene otro, y nosotros tenemos otro en México o en Madrid, y otros tienen en Barcelona y otro lo tiene en Venezuela, multiplicamos esa capacidad de comunicar y de hacer guerrilla. Obviamente ya hay mucha gente que está convencida. Hay mucha gente, que es la gente con la que a menudo coincidimos trabajando, militando, vecinas, compañeras, amigas, hermanas, familia, que obvio ya están convencidas. Pero hay otra mucha que no. Claro. Y no podemos dejar ese convencimiento en manos pues eso, ni los medios mainstream, ni esperar que haya un advenimiento revolucionario al estilo del año pasado. Ojalá, No, ojalá. del siglo pasado, ¿no? Sí. Entonces, que pensar en otros códigos, yo creo. Sí, sí. Y ahora que mencionas esto de la guerrilla, precisamente para allá iba con mi siguiente pregunta. Hace poco escuchaba a Pablo Iglesias en una conferencia hablar acerca de la necesidad que tenemos en la izquierda de guerrilleros comunicacionales, ¿no? De que para este tiempo en el que vivimos, pues sí necesitamos guerrilleros, pero guerrilleros de las redes sociales, guerrilleros de lo comunicativo. ¿Cómo piensas vos que se debería de construir esta comunicación o de concebir esta comunicación en los espacios de militancia social, en los espacios de organizaciones sociales de izquierdas también? Me flipa cómo estás enfocando la pregunta, porque guerrillero, ¿no? Pablo no lo usa de forma casual, yo creo. Una guerrilla está organizada. Una guerrilla tiene lógicas comunitarias, tiene estructuras, tiene tácticas, estrategias y objetivos. Quiero decir, creo que esto es quizás un poco un tirón de orejas a la interna, pero a mí el concepto influencer me conflictúa mucho. Yo creo que obviamente hay personas y figuras que tienen que poner el rostro y el cuerpo y son importantes, pero a mí me gusta que sean representando un proyecto, claro, representando a un común, representando unas ideas de una comunidad que luego se van a proyectar y se van a materializar en el hacer, ¿no? O sea, no confío en personajes que son, bueno, pues atomizados, cuyo fin y medio es el mismo, que son ellos mismos, ¿no? O la monetización de los contenidos, algo que a la derecha no le importa, ¿no? Porque los fachos son tan fachos como capitalistas, entonces pues muchos generan odio y ideología para llenarse el bolsillo. Nosotras no somos así, eso es lo hermoso. Entonces, hay muchas formas de hacer guerrilla, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, en el caso del canal en el que yo tengo la suerte de trabajar, pues creo que lo hacemos siempre como teniendo muy en cuenta que somos un proyecto colectivo, que lo que hace una compañera en un programa sirve para que otra compañera lo haga en lo otro, lo que hacen los compas en América Latina nos nutre en Madrid, viceversa, puertas muy abiertas a colaboraciones, a escuchas, a mucho trabajo de pues, opinión, análisis editorial, haciendo mucho perfilado de quién puede saber de esto, quién conoce de esto. Y así vas tirando de cuerdas, te conozco a ti, conozco a este, conozco a otro, y vamos generando una especie de internacionalismo comunicacional súper hermoso, ¿no? Claro. Y claro, para esto, que como cualquier guerrillero, hay que formarse, ¿no? Lo hermoso también de las herramientas digitales es que están al alcance de todo el mundo, porque bueno, para eso ha habido, aunque Elon Musk se quiera quedar con X y aunque todas las lógicas de las tecnoutopías de hace unos años ya no funcionen como antes, seguimos teniendo un campo de acción muy importante y esa lógica, ¿no? De que hay que usar a veces las herramientas del capital, porque aunque no destruyan la casa del amo, por lo menos nos sirven para plantearnos cómo destruirla, ¿no? Entonces, creo que una pata importante es que compartamos saberes, conocimientos, que pongamos también que tengamos una visión positiva sobre lo que es el espacio digital, porque a veces nos dicen que el espacio digital es todo oscuro, que solo hay trolls, que solo hay bots, que solo hay oscuridad, radicalización a la negativa. No, han ocurrido cosas hermosísimas en el espacio digital que dentro de unos años, cuando lo miremos con el foco del tiempo, diremos, wow. Por ejemplo, los movimientos feministas, todo el despertar feminista de los últimos 10 años en el mundo ha sido algo horizontal, básicamente emergido en lo digital, luego convertido en una militancia de base, de calle, en todo el mundo. Pienso en las argentinas, pienso en las chilenas, pienso en las españolas,
Y eso ha ocurrido gracias pues en gran parte a una militancia digital. Claro. Con el ecologismo pasa lo mismo. Ahora mismo todo el marco político de las izquierdas transformadas y revolucionarias se está armando a través de las redes. Entonces, no vamos a regalarles esos espacios. No nos podemos marchar de X, no nos podemos enfurruñar y decir, no, es que yo no quiero contribuir a la alienación digital. No, hay que disputarlos, hay que conquistarlos y luego ya veremos qué hacemos con ellos. Me recordaste, cuando mencionas esto, me recuerdas hablando en términos de lo que fueron las guerrillas de nuestro tiempo, la guerra centroamericana, las guerras en América Latina en contra de las dictaduras. Bueno, los arsenales guerrilleros se formaban muchas veces arrebatándole el arma al enemigo que caía, ¿no? Eso es. Muchas veces ibas a la guerra sin mayor armamento y tenías que recuperar el armamento de tu enemigo para poder seguir combatiendo. Yo lo veo también como una especie de aikido. Total. ¿Verdad? En el que estás utilizando la fuerza del enemigo para combatirle. Y penetrando esos espacios. Ahora mira, tenemos un proyecto en Claxo como de educación mediática y tal, y hay varios compañeros trabajando ahí, pues es también mi compañero Manu, mi compañera Laura Arroyo, Anita Fuentes, Pablo, Ina también. Ina Finogénova, que es maravillosa, y a mí me tocó lo que me gusta a mí, que son los contenidos que tienen que ver con la prensa social, la crónica rosa, el chisme que me gusta a mí, y la prensa deportiva. Otra cosa igual, hay también esos espacios hay que disputarlos, sí, porque ahí miles de personas están atentos a esa información. También tenemos que desde ahí poder hacer cosas y traerlas a nuestro terreno y hablar de fútbol popular para hablar de cómo el fútbol de base también construye ideologías y comunidades, y hablar de chismes para hablar de que a lo mejor, por ejemplo, que la violencia que sufren las mujeres no tiene por qué ser tolerada, que los chismes están llenos de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, todo eso, claro, que requiere que nos organicemos y que nos formemos. Tú y yo hemos estado estos días conversando con gente que está formando aquí a la juventud venezolana y que está haciendo un trabajo con ellos que tiene mucho que ver con que aprendan a construir y divulgar mensajes, que no es sencillo, pero que, insisto, las herramientas hay que arrebatarlas y las tenemos que reapropiárnoslas y resignificarlas para nosotras. Y esto que tenemos tú y yo en la mano todo el tiempo es un dispositivo tremendo. Y además no hablo de abstracción, hablo de hechos y resultados. Ha habido campañas electorales que se han dado la vuelta gracias a la comunicación digital. Ha habido perfiles y liderazgos políticos transformadores de gente muy potente y maravillosa que ahora, por suerte, pues están liderando proyectos sociales, sindicales, incluso institucionales, que ha sido gracias a que han podido tener sus mensajes en ese espacio, porque no lo habrían tenido en ningún otro. En Costa Rica ocurrirá como ocurre en el Estado español, el castigo mediático, el silenciamiento que recibes cuando haces periodismo al periodismo, que es lo que hemos hecho nosotros. Porque obviamente hemos criticado las estructuras del Estado, las relaciones de poder, la corrupción, pero lo que realmente ha hecho mucho daño, claro, es que dijéramos, cuando esta portada dice esto de tal político, de tal banquero, de tal empresa, que nunca las nombra, ¿no? Que parece que no existen, cuando se dice que los palestinos mueren, no son asesinados, cuando se hacen 5 portadas diciendo que en Cuba es todo horrible, pero sin embargo nadie te está contando que en España tenemos porcentaje salvaje de gente que todavía vive bajo el umbral de la pobreza y se está ensanchando, ¿no? Todo eso se explica explicando quién es el dueño de la imprenta, de quién era nieto, quizás porque sabes que en España tenemos fascistas de tercera, cuarta y quinta generación, explicando con quién se reúne, con quién se relaciona, quién puso la pasta para tal noticia, quién puso la pasta para tal contrato público. ¿Dónde tienen las inversiones, además de los medios de comunicación? Que te invierten en todo, invierten en espectáculos públicos, en deporte, en empresas de todo tipo. Claro, nosotros, por ejemplo, el presidente Florentino Pérez, realmente el gran poder de facto de este país, es un tipo que no puedes explicar España sin explicar lo que es el Real Madrid, lo que es Florentino Pérez, lo que son las empresas públicas que ese tipo controla, cómo se llevan los contratos públicos, cómo esas empresas son los fondos de inversión que están en los grandes medios de comunicación y cómo finalmente esos medios de comunicación tienen a sus periodistas que son parte del aparato. Hay periodistas que son una ofensiva directa desde la derecha, pero luego también hay otros que desde una aparente izquierda lo que hacen es, taimar a las fieras y ponernos los límites de lo correcto, ¿no? Entonces, todo lo que sea ser un poco subversivas se nos coloca fuera de los límites de lo correcto, esa ventana de Overton, ¿no? Movida cada vez más hacia la derecha. Claro. Y yo siempre digo, a mí me gustan mucho las pelis de Indiana Jones.
siempre digo que si no peleamos el marco y movemos Overton todo el rato hacia la izquierda, aquello se va estrechando, estrechando, estrechando como las salas esas de las películas de Indiana Jones, hasta que un día te va a aplastar. Claro. Sí, a estos periodistas progres que le hacen el juego a la derecha los conocemos también en Costa Rica y hacen mucho daño porque confunden mucho a la gente y además reproducen los mismos mensajes con otro tono, digamos. Ante el escenario adverso, digamos, que se está viviendo en esta coyuntura particular, ninguna coyuntura es para siempre y los escenarios varían, ¿no? Y las correlaciones de fuerza cambian también muy rápidamente en algunos momentos de la historia. Bueno, hay un ascenso del fascismo, lo viven ustedes en carne propia allá en España, en Europa. En América Latina no es distinto. Nosotros en Costa Rica estamos enfrentando una situación muy preocupante que nos lleva casi de cabeza a una dictadura a lo Bukele, sí, ¿verdad? Y este escenario ha envalentonado, por ejemplo, en nuestro caso, a sectores de la derecha que estaban bien guardaditas, que siempre han estado ahí, pero que ahora se sienten envalentonadas para salir a escupir odio y veneno y pretenden llevarnos hacia atrás quién sabe cuántas décadas, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro que ustedes, en este caso que vos, ven en un escenario tan adverso, digamos, desde el quehacer revolucionario de la comunicación? El quehacer, como dijo aquel señor. El quehacer. ¿Qué hacer? Sí. Igual me vais a disculpar la perspectiva un poco eurocéntrica, que yo intento aquí sacudirme, pero también porque creo que desde América Latina ahora mismo, como sois el faro ideológico, militante y el futuro y la esperanza, el sur global, pues entenderme que no lo hago desde el eurocentrismo, sino desde quizá una llamada de socorro, ayudadnos. Nosotros tenemos muy claro, quiero decir, las izquierdas que realmente pues, pugnamos por una transformación y por una idea revolucionaria. No quiero hablar de esa progresía que realmente lo que le molesta es que el estado de las cosas a veces no esté tan bien como le gustaría volver para atrás, pero no tienen ninguna agenda hacia adelante. Nosotros sí. Que también los conocemos. Que también los conocemos, efectivamente. Creo que tenemos un reto principal en el caso europeo, y es el régimen de guerra. El régimen de guerra es la lógica que la clase, que el capital, que las élites, que los que mandan tanto en Bruselas como en Washington han decidido que esa es la forma en la que van a perpetuar su control, su dominio y su bota sobre los pueblos del mundo y sobre las clases trabajadoras. Lo vimos con Ucrania, lo estamos viendo, que Ucrania es una guerra en la que se están negando a negociar una paz y están destrozando a un país en una guerra proxy en la que en realidad lo que se está jugando es pues son las hegemonías y el dominio euroatlántico, ¿no? Pero lo vemos con el genocidio en Gaza y que nadie haya movido un puñetero dedo, con perdón, en la Unión Europea, el mismo país que luego no tiene ningún problema en ponerle miles de sanciones a Cuba, a Venezuela, a Irán, a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Esa lógica de régimen de guerra y de militarización, en el peor sentido en el que se puede militarizar a un pueblo, que es militarizarlo para estar a las órdenes del capital, es el marco fundamental que tenemos que combatir, porque militarizar es volver décadas atrás en la cuestión de género. A mí me parece fundamental. Lo que nos ha costado las conquistas feministas, en cuanto un pueblo se militariza para las guerras capitalistas, vamos para atrás. Los derechos LGTBIQ+. El medio ambiente y lo poquito que hemos podido pelear, volverlo para atrás, que ya estamos viendo cómo se están asumiendo a través de las lógicas de carbonización salvaje, que parecía que, bueno, hasta desde el greenwashing capitalista se estaban cuestionando, vuelven para atrás. Y luego, obviamente, toda la brecha de las desigualdades de clases, que es lo más importante que una guerra genera, y las lógicas internacionales, ¿no? de volver a poner la bota y a pisarle el cuello al sur global para que no pueda haber otra hegemonía. Entonces, creo que el marco y el análisis lo tenemos claro. Ha costado, Alan, porque hemos estado mucho tiempo, por lo menos hablo desde mi país, ¿no? Desde el 15M y aquellas posibilidades de un ciclo de izquierdas transformador de años 2015, etcétera, a este surgimiento de la internacional reaccionaria, que no teníamos muy claro cuáles eran los objetivos, porque la contraofensiva fue salvaje. Claro. Pero ahora tenemos un marco de análisis que es clarísimo.
Entonces lo que hay que hacer es plantearnos cómo nos oponemos al régimen de guerra y cómo planteamos un pacifismo en clave antifascista, en clave internacionalista, en clave ecofeminista, en clave ecosocialista, y cómo lo podemos explicar y compartir. Porque yo además, otra cosa que no quiero que nos roben los imperialistas y los capitalistas es el concepto de la paz. Yo, por supuesto que creo en una paz, pero ser pacifista no es ni ser pacífica ni ser paciente. Entonces, o nos ponemos ya la bota y la pila, o van a por nosotras. Y creo que teniendo eso claro. Y un matiz último, porque creo que esto lo compartimos la canalla, la base, otras compañeras que están trabajando con nosotros aquí, que hemos estado con la gente de Ciudadanos, de Geopolíticas, de Colombia, de Salvador, de tal. Creo que también quienes nos dedicamos a la comunicación social, a la comunicación política, al análisis, a la divulgación, a la agitación. A mí, agitadora es un concepto que me encanta. Prefiero que me llames agitadora que periodista y politóloga. Agitadora, sí, ya está. Ya se acabó el tiempo en el que teníamos que jugar con las reglas del juego y los marcos de la institucionalidad y del orden basado en reglas, porque ellos mismos se lo cargaron. Volado por los aires. Ellos mismos se lo cargaron. Entonces, yo ya no tengo que performar ciertas cosas que se supone que son las que me hacen respetable para ser un sujeto político con reconocimiento, porque no lo voy a ser, porque van a ir a por mí, como han ido a por mis compañeros durante mucho tiempo. Entonces, a mí, maneras. Que alguien me diga, es que esta periodista es una izquierdosa, es una zurda, es una no sé qué. Bueno, yo tengo la honestidad de decir desde dónde informo. Y para mí la honestidad en periodismo, se lo decía Kapuscinski, vale mucho más que la supuesta neutralidad. No, yo no estoy para ser neutral. Yo estoy para transformar las cosas. Eso lo decía Ulrike Meinhof también. Claro. El periodismo es, como Marx decía que la filosofía estaba hecha para cambiar el mundo, el periodismo está para ponerle voz a quien no tiene voz y para darle explicaciones que sirvan para transformar situaciones. Yo desde ahí informo, desde ahí trabajo. ¿Tendré mis sesgos? Obvio, nadie está libre de sesgos. Tendré mis tendencias, mis simpatías, pero yo no las escondo. Ojalá todos los periodistas, las comunicadoras hicieran lo mismo, porque entonces por lo menos estaríamos jugando todos con las mismas cartas. Claro, y a la derecha nunca nadie le cuestiona el sesgo. La derecha habla desde un supuesto sentido común, natural de orden de las cosas, y nadie nunca les pide cuentas. Y es precisamente ahí donde yo creo que está uno de los aspectos más valiosos de lo que hacemos desde la comunicación, y es que les estamos cuestionando y eso les incomoda. Estaban acostumbrados a decir lo que les daba la gana, a decir esto es así y justificarlo todo, y de pronto aparece alguna gente que se para y les dice, ustedes están mintiendo, ustedes hablan de cosas de las que ustedes no saben o de las que saben bien y ocultan, tergiversan, manipulan para beneficiar los intereses de determinados sectores económicos. Un ejemplo muy, muy breve y con eso acabo. Que es lo que hablo de hacerle periodismo al periodismo. Por ejemplo, El País, el diario más importante en lengua castellana yo diría que del mundo, porque tiene bien colonizada América Latina también, ¿no? Te pone un titular en el que te dice, pues eso, que lo que está haciendo, que Israel sigue continuando su guerra contra Palestina. Tú tienes dos opciones. O con Ucrania, me da igual, tienes dos opciones. Obviamente, informar sobre que no es una guerra, que es un genocidio, que el genocidio no empezó el 7 de octubre, que es la Nakba. Eso lo tenemos que hacer. Definitivamente. Pero lo que hay que hacer es hacerle periodismo al periodismo, decirle al país. Tú hablas de guerra y no de genocidio, porque tu presidente es el accionista mayoritario de un fondo de inversión, que es el accionista mayoritario de Indra, que es la empresa más importante en España para la fabricación y producción de armamento militar y de la industria de seguridad. Y es la que está estructurando este estado policial global y este rearme europeo. Obviamente a ti te interesa que la gente tenga miedo, que la doctrina del shock funcione, claro, y que pensemos que Israel es invencible, que la guerra en Ucrania es inevitable y que el rearme será algo beneficioso para la gente porque traerá empleo. Y que hay que prepararse para una guerra futura contra Rusia, que es un poco el discurso, ¿no? Que es lo que nos dicen en Europa todo el rato, que tengamos la linterna y la potabilizadora y el walkie-talkie por si vienen los rusos. Sí. Y a mí es como, o los coreanos, o los norcoreanos, o los chinos, y digo, si el problema más grande ya lo tenemos dentro, no hace falta que venga nadie a tirarnos un misil, si ya nos están matando ellos con sus guerras. Mira, lo que es el régimen de guerra para ustedes allá, estaba como tratando de hacer la analogía, yo creo que en el caso nuestro se parece mucho a lo que está sucediendo en tema de seguridad y punitivismo, ¿no? Totalmente. El tema del SECOT de Bukele, ¿verdad? La buquelización de la política,
nosotros estamos a pocos meses de una elección presidencial en donde estoy seguro que uno de los caballos de batalla de el impresentable presidente de mi país, que está buscando tener el control total del Parlamento en la próxima elección, va a ser el tema de la seguridad. Y de hecho, la situación del país en términos de seguridad, bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Ya están planteando la construcción de un Secotallá y todo el asunto, ¿verdad? Pero por ahí creo que va un poco como para ir cerrando. Yo quería preguntar si podrías ayudarnos con una reflexión acerca de resumiendo pues esto de la importancia de la comunicación para la audiencia misma de La Canalla, tanto para quienes nos escuchan como audiencia como para quienes hacen comunicación desde la base social, desde la izquierda allá en mi país. Ay, te puse en un compromiso. No, me hace muy bien de ilusión, tú verás. Pues al revés. Pues como reflexión, yo sigo La Canalla, te he desvirtualizado hace unos días, pero he visto cómo trabajáis y cómo esas lógicas que hemos comentado de hacerlo cooperativo, hacerlo comunitario, ser voces de otras personas, ser proyectos que nos trascienden, ¿no? Poner el cuerpo comunicativamente hablando, es además muy hermoso, porque nunca se nos olvide que hablamos a veces muchas veces en términos de guerra, de guerrilla, de tal, y de sacrificios, pero que también hay momentos hermosísimos, que te encuentras gente preciosa por el camino, que cuando ves que algo que hemos comentado, contado, narrado, pues de alguna manera moviliza, o te moviliza a ti algo que te cuentan, pues estamos ganando peleas. Entonces creo que el camino, y espero que en Costa Rica el proyecto crezca y que el proyecto crezca también en presencia, porque nos necesitamos todas en presencia latinoamericana e internacionalista. Creo que la reflexión, o que lo más importante es sigamos haciéndolo. Y da igual la dictadura del algoritmo, de las views, porque a veces el impacto no se mide tanto por eso, otras veces sí, pero para mí no es lo más importante. Lo importante es que cuando una persona quiera buscar, por ejemplo, en mi país, en España, algo sobre Costa Rica, yo ya sé a quién le voy a remitir. Es decir, ¿quieres saber qué ocurre en Costa Rica? ¿Quieres saber qué se va a votar en Costa Rica? ¿Quieres saber cuál es el problema de tal o tal coyuntura en Costa Rica? La Canalla es tu referencia. Y estos compañeros, y estos compañeros, y estos compañeros. Y tú harás lo mismo cuando quieras explicarle a alguien pues, qué es el régimen de guerra. Y haremos lo mismo cuando queremos explicarle a alguien qué está ocurriendo con cierta cuestión en otro territorio. Y eso es internacionalismo socialista de libro clásico, y lo estamos trasladando al siglo XXI y a esos retos. Así que yo lo que le digo a la audiencia de La Canalla es: apoyen, crean en el proyecto, sigan para adelante, porque esto va a crecer, porque está destinado a crecer. Estamos destinados a ganar y a vencer, y venceremos. Y venceremos. Muchas gracias, Irene, ha sido un gusto, un verdadero honor. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir empujando hacia adelante los proyectos comunes, ¿verdad? Sí. Y yo despido pues el programa ya desde esta Caracas hermosa, en donde vinimos a coincidir en medio de un aguacero también muy bonito a los pies del Ávila. Muchas gracias por haber visto el programa. Ojalá lo puedan compartir, puedan hacérselo llegar a otra gente para que más gente tenga acceso a estas reflexiones. Y nada, muchas gracias. Vamos a estar pronto nuevamente por acá. Gracias, chao, bye. Adiós. Bella.